Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Mas se complace en la palabra del Señor, sus salmos susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas. Todo lo que emprende le sale bien. Todo lo que emprende le sale bien. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los santos, porque el Señor cuida el camino de sus fieles, mas el camino de los impíos acaba mal, acaba mal, acaba mal. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Del libro de los Salmos. Respóndeme pronto, Señor, que ya me falta el aliento. No escondas tu rostro lejos de mí, pues sería como los que bajan a la fosa. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Líbrame de mis enemigos, Señor, pues busco refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, tú que eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, dame la vida. Por tu justicia, líbrame de la angustia. Por tu amor, aniquila a mis enemigos, pierde a todos mis opresores, porque yo soy tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se pueden sentar? Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Hemos visto, ya estamos en el tercer don. Hemos visto, el sábado pasado vimos el don de la sabiduría. Después vimos el lunes, vimos el don de la inteligencia.
Y hoy el Señor pone delante de nosotros este tercer don del Espíritu Santo, que es el don del consejo. El don del consejo. ¿Qué es el don del consejo? Haciendo así una especie, digamos, como podemos decir, una especie de definición. El don del consejo es como este hábito que nos dona a nosotros el Espíritu Santo, que es este don, este regalo del Espíritu Santo en nuestra vida, por el cual nosotros nos permite juzgar rectamente cuál es la voluntad de Dios para el aquí y el ahora. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia particular? En cada circunstancia particular. Así como el don de la sabiduría era este don que nos permitía ver, digamos, con estos ojos de Dios toda nuestra historia, la cruz, ver en el otro a Cristo, ¿no? Ver de alguna manera, digamos, esta pintura, este diseño desde lo alto. El don del consejo es aquel que nos potencia por obra del Espíritu Santo para saber en el hoy, en cada circunstancia, cuál es la voluntad de Dios. Habíamos visto ya desde el primer don cómo de alguna manera, sobre todo a partir de Santo Tomás de Aquino, se relaciona de alguna manera los dones con las virtudes, que nos aclara muchísimo también qué es cada don, ¿no? Ya hemos visto que el don de la sabiduría está relacionado con la caridad, ¿no? Con esta virtud teologal de la caridad, ¿no? Del amor. Hemos visto que la inteligencia está relacionada con esta virtud de la fe. Y ahora este don del consejo está relacionada con una virtud muy particular, que es la virtud de la prudencia. Entonces, para entender rectamente el don del consejo, tenemos que entender muy bien qué es la virtud de la prudencia. Porque el consejo lo que hace es de alguna manera potenciar, perfeccionar, llevar a su plenitud, a su real cumplimiento, esta virtud humana que es la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Porque también el problema de estas palabras, prudencia y consejo, son palabras que las utilizamos en muchos sentidos. ¿Qué es la virtud de la prudencia? La virtud de la prudencia es esta virtud por la cual el hombre, ¿no?, a través de la reflexión, de la meditación, a través del tiempo, incluso a través de pedir consejo de otra persona, es decir, la opinión de otra persona, normalmente otra persona que sea, digamos, sabia de alguna manera, que tenga fe, ¿no?, logra llegar, digamos, de alguna manera a entender cuál es la voluntad de Dios en su vida para poder realizarla. Entonces la prudencia es ese proceso también humano, obviamente iluminado también por la fe, ¿no?, que lleva a través de la meditación, del pensar, de reflexionar, para poder leer en los acontecimientos cuál es la voluntad de Dios. Entonces alguno preguntará, pero entonces, ¿qué es el consejo? Pues el consejo es todavía mayor y superior a esa virtud de la prudencia, porque no depende de tus luces, no depende de tus razonamientos, no depende ni siquiera de la luz o el razonamiento de otro. El consejo es este Espíritu Santo que te habla en el interior y que te ilumina en ese momento concreto cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y por qué es tan necesario este don del consejo? Porque hay tantos momentos en nuestra vida que no es fácil saber cuál es la voluntad de Dios. Y pienso que todos lo hemos experimentado. Es facilísimo decir, haz la voluntad de Dios. Muy bien, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y en este momento, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque de alguna manera es simple saber, más o menos, cuáles son los principios que deberían regir nuestra vida. Todos sabemos, hemos escuchado, se nos ha predicado, ¿no?,
que nuestra vida se realiza al amar, que el hombre está llamado a ser justo, ¿no? A servir al otro, que estamos llamados a ser castos, ¿no? A entregarnos al otro. Pero ¿cómo se realiza esa situación? O sea, eso es principio. ¿Cómo se realiza en mi hoy concreto? En ese hoy que estoy viviendo. ¿Cómo hago hoy para amar a mi hijo que está metido en un problema concreto? ¿Cómo hago hoy para amar a mi hijo que está metido en la droga? ¿Cómo hago hoy para amar a mi hijo que se fue con una muchacha y se juntó por allá? ¿Cómo hago yo para amarlo? ¿Cómo hago yo para ser justo en este momento? ¿Qué es la justicia en este momento? Cuando veo que mi empresa por el coronavirus se está quebrando, pero por otra parte tengo mis trabajadores, ¿cómo hago para dejarlos en la calle? ¿Qué es lo justo para hacer ahora? ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad en este momento concreto que tengo? Cuando se me ha predicado constantemente abrirme a la vida, pero tengo un problema serísimo en el matrimonio, una enfermedad por la cual no sé si mi esposa queda embarazada, ¿qué pueda pasar? O una enfermedad concreta, alguno de los dos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en ese momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es un don esencialísimo para nuestra vida. Ese es el don del consejo, por el cual el Espíritu Santo viene a iluminarnos a ti y a mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el hoy? Sobre todo en esos momentos en los cuales se nos presenta en nuestra vida esos grandes dilemas, de no saber cuál es la voluntad de Dios, de no saber qué camino tomar, e incluso no tener mucho tiempo para pensar, para razonar, para reflexionar. En esos momentos donde parece que todo se cierra, es ahí donde precisamente necesitamos este don de consejo, que te pueda decir cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en ese momento, en el hoy y en el ahora. Hay algunos ejemplos de la Sagrada Escritura, ¿no?, que de alguna manera expresan o manifiestan este don del consejo. Por ejemplo, el mismo Salomón, cuando se le presenta este caso de estas dos mujeres que tenían, una de ellas, pero las dos tenían los hijos, una de ellas se le muere el hijo, la otra le quita el hijo, ¿no?, y presentan un solo niño y cada una dice que ella es su madre, ¿no?, y él manda a cortar el niño a la mitad. Obviamente no lo corta, lo manda a cortar, así para darse cuenta cuál de las dos es la madre de verdad. No sé si recuerdan ese pasaje. O el mismo Daniel, por ejemplo, con el acontecimiento, por ejemplo, de Susana. Susana, esta joven a la cual dos ancianos entran en su jardín y la quieren violar, ella empieza a gritar y entonces ellos dicen, no, es que mira, ella estaba con un joven y nosotros los agarramos y no sé cuántas cosas. Y quieren juzgar a Susana, ¿no? Y Daniel tiene que salir a defenderla a través de preguntarles dónde la vieron, debajo de qué árbol estaban, ¿no? Y al confundirse los árboles se dan cuenta que era una mentira, ¿no? Estos acontecimientos en los cuales parece que todo se ha cerrado y en los cuales es necesario este don del consejo para saber qué hacer. En la vida de Cristo algún ejemplo se puede ver, ¿no? Como por ejemplo cuando le preguntan, ¿no?, ¿hay que pagarle el tributo al César? Con un dilema tremendo. ¿Qué responde? Si hay que pagarle al César, entonces eres colaboracionista con los romanos, vas contra tu pueblo. No hay que pagarle, vas contra los romanos, te mandamos a los romanos a que te manden, no, a que te maten o te metan a la cárcel. Ante esos dilemas aparece el don del consejo, que permite una palabra, ver cuál es la voluntad de Dios para ese momento, para ese momento. Es un don maravilloso que hay que pedirle al Señor. Y es un don que no está solamente en función nuestra,
Porque en principio también es para nosotros, para cada uno en nuestra vida, para que tú sepas qué hacer en tu vida, pero también es un don que está en función de los demás. Porque el don del consejo es este don que te ilumina para poder guiar la situación del otro. Es un don que deben de pedir, digamos, eminentemente aquellos que de alguna manera tienen, digamos, en sus manos las guías de las demás personas. Por ejemplo, los padres, ¿no? Los padres, el padre y la madre, tienen que pedir constantemente este don de consejo para saber cuál es la voluntad de Dios frente a sus hijos. Cómo poder guiar a sus hijos, cómo mostrarles a sus hijos cuál es la voluntad del Señor en el hoy concreto que viven. Los formadores, tenemos que pedirlo todos los días, este don de consejo, para poder guiarlos a ustedes, saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, en el momento concreto que están viviendo. Un catequista, cuando hace un escrutinio, o el Espíritu Santo le ilumina, o el Espíritu Santo está ahí en medio con sus dones, o eso es imposible, porque no es una cosa de psicología. Es esa iluminación del Espíritu Santo que te da el don del consejo para saber cuál es la voluntad de Dios para ese hermano. Y pienso que todo lo hemos visto. Cómo se manifiesta el Espíritu Santo de manera maravillosa. Cuando tú escuchas la vida de un hermano y tú dices, eso es imposible, eso no hay forma de solucionarlo. Y el Señor le da al Espíritu Santo al catequista y es una cosa maravillosa. Ese es el don del consejo. Y por eso es esencial pedirlo en nuestra vida. El don del consejo tiene también un efecto maravilloso, por decirlo de alguna manera. Que el don del consejo es aquel don que no nos permite a ti y a mí engañarnos. ¿Cómo que engañarnos? Sí, porque nosotros somos excelentes en engañarnos a nosotros mismos, en pintar, en echarle un barniz a nuestros proyectos, a nuestras pasiones, ¿no? A nuestro querer. Echarle un barniz y un color de bondad y nos autojustificamos para hacer nuestros proyectos y no hacer la voluntad de Dios. Por eso constantemente escuchamos, es que a mí el Señor me llama a casarme, a tener muchos hijos, una familia en misión, a irme a Hong Kong, no sé a dónde, a cualquier extremo del mundo. No, un don maravilloso, pintado de bondad espectacular. Pero ¿es esa la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿Es esa la voluntad de Dios para tu vida hoy? Porque el espíritu de consejo precisamente evita que tú y yo nos engañemos a nosotros mismos, justificando nuestros actos supuestamente como un acto de bien. El ejemplo más claro es el famoso Saúl en la Sagrada Escritura. Que Saúl, cuando Dios le ha mandado que vaya y mate, pues vaya, conquiste a las naciones enemigas y acabe todo, lo pase al exterminio. Y él se queda con algunas vacas, las mejorcitas. Dice, ¿por qué? Para sacrificar al Señor. Muy bueno, es una intención muy buena. ¿Y qué le dice Samuel? No, es mejor obedecer que sacrificar. Como no has obedecido, el Señor te quitará el reino. Eso es lo que da el don de consejo. No dejarnos engañar. No poner a Dios nuestros planes. ¿No? Y eso sí que aplica muchísimo a nuestra vida. Porque es muy curioso. Decimos, el Señor me llama a tal cosa. Y te pregunto yo, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Se lo has preguntado al Señor? Claramente no, porque no te interesa que Él te responda. ¿No? Entonces, bien, hermanos, este es el don del consejo. Un don que hay que pedirle al Señor constantemente. Un don que hay que gritarle al Señor, Señor, concédeme ver hoy cuál es tu voluntad en mi vida. Hay ciertos aspectos, y con esto ya termino, que nos pueden ayudar en nuestra vida. Los dones no es que tú y yo no lo podamos ganar, es un don, eso es un regalo, es algo que nos da el Espíritu Santo. Pero tú y yo
digamos, hay ciertos aspectos con los cuales, de alguna manera, digamos, podemos preparar nuestro espíritu para acoger estos dones. Como dice el Apocalipsis, ¿no? El Señor está a la puerta y llama, pero si tú no abres la puerta, el Señor no puede entrar. Es lo mismo, hay ciertas, digamos, como predisposiciones en las cuales tú y yo podemos preparar al Señor para que el Señor pueda entrar en tu casa. Y para recibir este consejo, normalmente hay 2 o 3 cosas que el Señor nos invita a hacer. Primero, la vida de intimidad con Él, a través de la oración, a través de buscarlo. La segunda es pedírselo. No confiar en tus luces, sino pedirle al Señor constantemente. Cuando hay un momento difícil, una situación difícil, Señor, dame tu Espíritu Santo, concédeme el don del consejo para saber qué hacer. ¿No? Y una tercera, que es muy importante, el silencio, para poder escucharlo a Él. Porque estamos llenos de ruido, de muchísimo ruido afuera y muchísimo ruido adentro, que no nos permite escuchar a este Espíritu Santo que nos habla. Entonces bien, hermanos, vamos a continuar esta celebración. Pidámosle al Señor ahora que nos conceda este don, para hoy hacer su voluntad, para que hoy podamos pedir al Señor este Espíritu, estos dones que vienen junto con su Espíritu, y que nos pueda realmente hoy conceder hacer su voluntad, seguirlo a Él, amarlo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y en la senda de los pecadores se detiene, y en el banco de los burlones se sienta. Mas se complace en la palabra del Señor, sus salmos susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas. Todo lo que emprende le sale bien, todo lo que emprende le sale bien. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los santos. Porque el Señor cuida el camino de sus fieles, mas el camino de los impíos acaba mal, acaba mal, acaba mal. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene,
y en el banco de los burlones se sienta.